¿Qué harías si el mayor anhelo de tu vida se convierte en tu peor pesadilla? Imagina construir un amor perfecto, una vida soñada, solo para que un diagnóstico médico lo haga añicos. Esta es la historia de Lucía y Javier, una pareja cuyo amor fue puesto a prueba por el silencio de la infertilidad. Pero cuando creían haberlo perdido todo, la cara de un niño desconocido en una fotografía les ofreció una última esperanza, una que traería consigo un secreto del pasado tan devastador que podría cambiarlo todo. Prepárense para una historia de dolor, misterio y un amor que se niega a morir. Lucía y Javier eran la personificación del amor moderno en el corazón de Madrid. Se conocieron en la Universidad Complutense, entre apuntes y cafés de máquina, y su conexión fue instantánea. Lucía, una maestra de primaria con una sonrisa que iluminaba cualquier aula, y Javier, un ingeniero de carácter tranquilo y mirada profunda, parecían destinados a estar juntos. Llevaban 7 años de matrimonio, construyendo una vida sólida en su piso del barrio de Chamberí. Tenían amigos, carreras estables, y un amor que se sentía tan cálido como el sol de verano en el Parque del Retiro. Solo una sombra se cernía sobre su felicidad. La habitación vacía al final del pasillo. Llevaban años intentando concebir. Un viaje que había comenzado con esperanza y se había transformado en un laberinto de clínicas de fertilidad, pruebas dolorosas y una silenciosa desesperación que crecía con cada resultado negativo. El aire en la consulta del doctor olía a antiséptico y a sueños rotos. La luz blanca y fría del fluorescente caía sobre los rostros de Lucía y Javier, acentuando su palidez. El especialista, un hombre de gestos amables pero palabras contundentes, dejó un informe sobre la mesa. «Lo hemos intentado todo, Lucía», dijo con una suavidad que no lograba amortiguar el golpe. «Las posibilidades de un embarazo natural son prácticamente nulas». Cada palabra era un martillazo en el corazón de Lucía. Sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Javier le apretó la mano con fuerza, pero ella apenas lo notó. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito, lleno de preguntas sin respuesta, y de un futuro que se desvanecía ante sus ojos. El sueño de sentir una vida creciendo en su interior, de escuchar la palabra mamá, se convertía en un eco lejano y doloroso. El viaje de vuelta a casa en el metro fue un suplicio. El traqueteo del vagón parecía burlarse del caos en la mente de Lucía. Miraba los rostros anónimos a su alrededor. Una madre regañando a su hijo, una joven embarazada acariciando su vientre, y sentía una punzada de envidia tan afilada que le cortaba la respiración. Javier permanecía a su lado, su hombro un ancla en medio de la tormenta, pero su silencio era pesado. Él también estaba sufriendo. Lo veía en la tensión de su mandíbula, en la forma en que su mirada se perdía en la oscuridad del túnel. Al llegar a su piso, la puerta de la habitación infantil, que habían pintado de un alegre color menta, parecía una herida abierta. Lucía se apoyó en el marco, incapaz de entrar. «No es justo, Javi», susurró con la voz rota. «No es justo». Él la abrazó por detrás, hundiendo su rostro en el pelo de ella, sin saber qué decir para arreglar algo que estaba irreparablemente roto. Las semanas que siguieron se tiñeron de una tristeza gris y pegajosa. Las cenas se volvieron silenciosas, la risa una visitante cada vez más rara. Lucía se movía por la casa como un fantasma, cumpliendo con sus rutinas de forma automática. En el colegio, se volcaba en sus alumnos con una dedicación casi febril, como si el amor que no podía dar a su propio hijo pudiera repartirse entre aquellos pequeños. Una noche, mientras Lucía miraba fijamente la televisión sin verla, Javier se sentó a su lado. «He estado pensando», comenzó. Su voz sonaba extrañamente formal. «Hay otras formas de ser padres, Lucía. Podríamos adoptar». Lucía se giró bruscamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor e incredulidad. «¿Adoptar? ¿Quieres un hijo que no sea nuestro?»
¿Un niño con genes de desconocidos, con problemas que ni imaginamos? La dureza de sus palabras sorprendió a ambos. La reacción de Lucía abrió una brecha entre ellos. No es un niño de desconocidos, Lucía. Es un niño que necesita una familia, replicó Javier, con una herida palpable en su voz. Yo no puedo, Javi. Necesito sentir lo mío, que se parezca a ti, a mí. La conversación murió ahí, pero la tensión quedó flotando en el aire. Javier no volvió a mencionar el tema, pero Lucía notaba una nueva distancia en él. A veces, por la noche, lo encontraba despierto, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid. Su rostro, una máscara de pensamientos indescifrables. Ella no lo entendía. ¿Por qué él podía considerar esa opción con tanta facilidad, mientras a ella le parecía una traición a su sueño compartido? No sabía que, para Javier, la idea de la adopción no era solo una solución a su problema, sino el eco de una deuda pendiente con su propio pasado, un pasado del que Lucía no sabía nada. Pasaron los meses. Se sometieron a un último y carísimo tratamiento de fecundación in vitro. La esperanza, frágil y agotada, intentó florecer una vez más. Lucía se cuidaba como si fuera de cristal, siguiendo cada instrucción al pie de la letra, rezando a un Dios, en el que ya casi no creía. El día de la prueba de sangre, la espera fue una tortura. Cuando el teléfono sonó, fue Javier quien contestó. Lucía observó su rostro, buscando una señal, un atisbo de alegría. Pero solo vio cómo sus hombros se hundían, cómo su expresión se vaciaba. Colgó el teléfono y simplemente negó con la cabeza. Esa noche, Lucía lloró hasta quedarse sin lágrimas, un llanto seco y amargo. Sintió que había tocado fondo. La mujer fuerte y optimista que una vez fue, se había perdido en algún lugar del camino, dejando solo una cáscara vacía. En su desesperación, Lucía empezó a hacer algo que se había prometido no hacer nunca. De madrugada, cuando Javier dormía, encendía la tableta y, con una mezcla de curiosidad morbosa y autocompasión, navegaba por las páginas web de los servicios sociales, mirando las fichas de los niños en acogida. Eran rostros borrosos, historias fragmentadas de abandono y necesidad. Sentía una profunda tristeza por ellos, pero también una distancia insalvable. Eran mundos ajenos, realidades que no se sentía capaz de afrontar. Una noche, mientras pasaba las fotos sin pensar, una mirada la detuvo en seco. Un niño de unos 6 años, con el pelo castaño alborotado y unos ojos grises increíblemente serios. El corazón de Lucía dio un vuelco. Amplió la foto, la forma de la nariz, la línea de la mandíbula, incluso un pequeño lunar junto a la ceja. Era como mirar una versión infantil de Javier. No podía respirar. La pantalla de la tableta iluminaba su rostro pálido en la oscuridad del dormitorio. El niño se llamaba Hugo. Su ficha decía que estaba en un centro de menores en Oviedo, que su madre había fallecido en un accidente y no tenía más familia. Era un niño sano, inteligente, pero muy reservado. La similitud con Javier era tan asombrosa que parecía imposible, una broma cruel del destino. Se levantó de la cama con la tableta en la mano y fue al salón. Despertó a Javier suavemente. «Javi, tienes que ver esto». Él, adormilado, miró la pantalla. Vio cómo sus ojos se abrían de par en par, cómo el sueño se desvanecía de su rostro para dar paso a una expresión de puro shock. No dijo nada. Solo tomó la tableta de las manos de Lucía y se quedó mirando la foto de Hugo, como si viera un fantasma. Al día siguiente, la atmósfera en la casa había cambiado. Ya no había tristeza, sino una extraña mezcla de nerviosismo y expectación. «Tenemos que saber más», dijo Javier, su voz firme. Por primera vez en meses, Lucía vio un brillo de determinación en sus ojos. Llamaron a los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, quienes les guiaron en los primeros pasos para iniciar un proceso de adopción interautonómica. El camino era largo y lleno de burocracia. Cursos de idoneidad,
entrevistas con psicólogos, montañas de papeleo. Pero por primera vez, Lucía no sentía que estuviera luchando contra su destino, sino avanzando hacia él. La imagen de Hugo estaba grabada en su mente. La inexplicable conexión que sentía con ese niño desconocido superaba su miedo a lo ajeno. Quizás Javier tenía razón. Quizás había otras formas de ser madre. Durante una de las entrevistas con la trabajadora social, una mujer perspicaz llamada Elena les preguntó por sus motivaciones. Lucía habló con el corazón en la mano sobre sus años de lucha y su deseo de formar una familia. Cuando le tocó el turno a Javier, su respuesta fue más críptica. «Siento que es algo que tengo que hacer», dijo, mirando un punto fijo en la pared. «Hay niños que no tienen la culpa de nada y merecen una oportunidad». Elena pareció notar algo en su tono, una emoción profunda y antigua. ¿Has tenido alguna experiencia personal con el sistema de protección de menores, Javier? Él se tensó visiblemente. No, mintió, su voz sonando demasiado cortante. Lucía lo miró, extrañada. Era la primera vez que le oía mentir con tanta rotundidad. Otra pieza extraña en el rompecabezas de su marido. Los meses de papeleo pasaron como una eternidad. Finalmente, llegó el día. Viajaron a Oviedo en el Albia, un tren que serpenteaba a través de los paisajes verdes de Asturias. El aire olía a tierra húmeda y a mar, muy diferente al aire seco de Madrid. Lucía estaba tan nerviosa que no paraba de moverse en el asiento. Javier, en cambio, estaba extrañamente callado, su mirada perdida en las montañas que pasaban por la ventanilla. ¿Estás bien?, le preguntó ella. Él tardó un momento en responder. «Nací cerca de aquí, en Gijón», dijo en voz baja. Lucía se sorprendió. Javier casi nunca hablaba de su infancia. Siempre la describía con frases vagas como «fue complicada». Saber que estaban tan cerca de sus orígenes le hizo sentir que se adentraban en un territorio no solo geográfico, sino también emocionalmente desconocido. El centro de menores era un edificio antiguo de piedra, rodeado de un jardín bien cuidado que no lograba disipar la sensación de melancolía. Una directora amable, de pelo canoso y ojos cálidos, los recibió. «Hugo es un niño especial», les explicó mientras los guiaba a una sala de juegos llena de luz. «Ha tenido varias visitas de otras familias, pero digamos que él no se lo ha puesto fácil. Es como si estuviera esperando a alguien en concreto». La puerta se abrió y entró un niño pequeño, vestido con vaqueros y una sudadera roja. Era él. En persona, el parecido con Javier era aún más impactante. Hugo se detuvo en el umbral, observándolos con una seriedad impropia de su edad. Sus ojos grises pasaron de Lucía a Javier, y al fijarse en él, una chispa de reconocimiento, o quizás de simple curiosidad, se encendió en su mirada. Lucía se agachó para estar a su altura, sonriendo con toda la calidez que pudo reunir. «Hola, Hugo, soy Lucía y él es Javier». El niño no respondió. Se acercó lentamente, no a ella, sino a Javier. Se detuvo a un paso de él y levantó la mano tocando con la punta de los dedos el pequeño lunar que Javier tenía junto a la ceja. Javier se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Hugo le miró fijamente a los ojos durante un largo segundo. Y luego, por primera vez, una diminuta sonrisa asomó en sus labios. «Te estaba esperando», dijo con una vocecita clara y segura. La directora ahogó una exclamación de sorpresa. Lucía sintió que se le erizaba la piel. Aquellas palabras, cargadas de un significado que no podía comprender, resonaron en la sala como una profecía cumplida. Las siguientes visitas confirmaron la conexión. Hugo, que había sido descrito como un niño retraído y difícil, se abría con ellos de una forma que asombraba a los cuidadores del centro. Les enseñaba sus dibujos, les contaba historias inventadas llenas de planetas lejanos y animales que hablaban. Pero era con Javier con quien tenía un vínculo casi magnético. A veces se sentaban juntos en silencio,
simplemente observándose, como si se comunicaran en un lenguaje sin palabras. Durante uno de esos momentos, Lucía notó que Hugo llevaba algo colgado del cuello con un cordón de cuero gastado. Era un pequeño avión de plástico, de un color burdeos desvaído por el tiempo. Parecía un juguete viejo y sin valor, pero Hugo lo tocaba constantemente, como un amuleto. La visión de ese avión provocó una reacción extraña en Javier. Su rostro perdió el color y tuvo que apartar la mirada, parpadeando rápidamente como para contener una emoción repentina. ¿Te gusta mi avión?, preguntó Hugo, notando su atención. Era de mi mamá. Dijo que era mágico, que me protegería hasta que viniera el piloto a buscarme. Javier se forzó a sonreír, pero a Lucía no se le escapó el temblor de sus manos. Esa noche, en el hotel, mientras Lucía hablaba con entusiasmo sobre los progresos con Hugo, Javier estaba ausente. Se quedó de pie junto a la ventana, observando la lluvia caer sobre las calles de Oviedo. «Javi, ¿qué te pasa? Ese avión te ha afectado mucho, ¿verdad?» Él se giró, y a la luz de la lámpara, Lucía vio en sus ojos un dolor tan antiguo y profundo, que la asustó. Fue entonces, en esa habitación de hotel anónima, a cientos de kilómetros de su vida, cuando el muro que Javier había construido alrededor de su pasado se derrumbó. «No te lo he contado todo sobre mi infancia, Lucía», comenzó, su voz ronca. Y las palabras empezaron a fluir, un torrente de recuerdos dolorosos que había mantenido ocultos durante más de 20 años. Le habló de Gijón, no como un lugar de nacimiento, sino como un escenario de pobreza y abandono. Le habló de su madre, una mujer quebrada por la vida y el alcohol, y de una presencia constante y luminosa en medio de esa oscuridad. Su hermana mayor, Victoria. Era 2 años mayor que él, su protectora, su única familia real, la que se aseguraba de que comiera algo, la que lo escondía cuando los amigos de su madre se ponían violentos. Javier describió a Victoria con una claridad asombrosa. Recordaba su pelo oscuro y su risa, que sonaba como campanillas, y sobre todo, recordaba su increíble talento para inventar historias. Cuando el hambre o el frío apretaban, ella lo acurrucaba a su lado, y le susurraba cuentos de un niño llamado Rayo de Sol y una niña llamada Risitas, que vivían en un castillo en las nubes, y corrían aventuras maravillosas. Esas historias eran su refugio, su única magia en un mundo gris. Mientras hablaba, Lucía escuchaba en un silencio sobrecogido, sintiendo cómo las piezas desconocidas de la vida de su marido encajaban para formar una imagen trágica. El hombre tranquilo y reservado que amaba había sobrevivido a un infierno que ella ni siquiera podía imaginar. El relato de Javier llegó a su punto más oscuro. Cuando él tenía 5 años y Victoria casi 7, su madre se juntó con un hombre llamado Antonio. Al principio, pareció una salvación. Antonio trajo dinero y comida a la casa, pero también trajo una crueldad fría y calculadora. Odiaba a Victoria. Decía que era lenta, que tenía un retraso, simplemente porque la niña, aterrorizada por sus gritos y sus malos tratos, se bloqueaba y no era capaz de aprender a leer con él. Javier, impotente, observaba el sufrimiento de su hermana, acumulando un odio silencioso hacia aquel hombre. Su único acto de rebelión fue en el 7º cumpleaños de Victoria. Con el dinero que había conseguido recogiendo chatarra, le compró el único regalo que pudo permitirse: un pequeño avión de plástico de color burdeos. Victoria adoró el regalo. Se lo colgó del cuello con un cordón y dijo que era el avión del piloto de El Principito, un cuento que había oído a un niño vecino, y que un día los llevaría lejos de allí. Poco después, Antonio anunció que se mudaban a otra ciudad, a su piso, pero que solo llevaría a Javier. «La niña es un lastre. La dejaremos en un centro», le dijo a su madre, y ella, débil y dependiente, aceptó. Javier, al enterarse, montó en cólera, gritó, pataleó, suplicó.
Le prometió a Victoria que iría con ella, que no la dejaría sola. El día de la separación, su madre llevó a Victoria al centro de menores. «Volveré a por ti», le dijo Javier entre lágrimas mientras la abrazaba. «Te lo prometo». Pero nunca volvió. Se lo llevaron ese mismo día, arrancándolo de la única persona que había amado incondicionalmente. La culpa de esa promesa rota lo había perseguido toda su vida. Cuando Javier terminó de hablar, la habitación estaba sumida en un silencio denso, solo roto por su respiración entrecortada. Lucía lo abrazó, llorando con él, por la niña que fue Victoria y por el niño que fue su marido. Ahora todo tenía sentido. Su aversión a hablar de su pasado, su insistencia en la adopción, su reacción ante el avión de Hugo, todo encajaba de una forma terrible y perfecta. Javier, ¿crees que Hugo? No se atrevió a terminar la frase. Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos brillando con una mezcla de miedo y una esperanza imposible. No lo sé, Lucía. La coincidencia es demasiado grande para ser casualidad. Pero si es su hijo, eso significaría que Victoria, que está muerta. La brutalidad de esa conclusión los dejó sin aliento. Habían ido a buscar un hijo y podrían haber encontrado el rastro perdido de una hermana. El proceso de adopción se aceleró. La conexión entre ellos y Hugo era tan evidente que los servicios sociales dieron su visto bueno sin dudarlo. El día que fueron a recogerlo para llevarlo a Madrid, fue una mezcla de alegría y solemnidad. Hugo se despidió de sus cuidadores con abrazos, pero sin una lágrima. Caminó hacia ellos y les tomó de la mano, una a cada uno, como si siempre hubiera sido así. Durante el viaje en coche, Hugo iba callado, mirando por la ventana con su pequeño avión apretado en un puño. Lucía y Javier intercambiaban miradas por encima de su cabeza, llenas de preguntas sin respuesta. Estaban a punto de empezar una nueva vida, pero el pasado viajaba con ellos en el asiento trasero. La llegada al piso de Madrid fue un momento mágico. Hugo exploró cada rincón con una curiosidad silenciosa. Pero cuando vio su habitación, la que Lucía había preparado con tanto amor, con una pared pintada como un cielo estrellado y una cama en forma de coche de carreras, sus ojos se iluminaron de verdad. Se acercó a la estantería llena de libros infantiles que Lucía y Javier habían ido comprando a lo largo de los años, casi como un ritual de esperanza. Pasó los dedos por los lomos de los libros, su rostro radiante. ¿Todos estos son para mí?, preguntó con asombro. Todos son para ti, confirmó Lucía sintiendo una oleada de felicidad tan intensa que casi dolía. En ese instante no había dudas ni secretos, solo un niño en su nuevo hogar. Los primeros meses fueron un período de adaptación. Hugo era un niño increíblemente fácil y cariñoso, pero a veces una tristeza profunda asomaba en su mirada. En esos momentos se refugiaba en sus dibujos o en la lectura. Javier pasaba horas con él, enseñándole a jugar al ajedrez, construyendo maquetas de aviones, recuperando una infancia que a él le fue robada. Lucía observaba su interacción con el corazón encogido. Javier no estaba siendo solo un padre, estaba siendo el protector que no pudo ser para su hermana. Cada gesto de amor hacia Hugo era una forma de sanar su propia herida. Estaban construyendo una familia sobre los cimientos de un pasado doloroso, y de alguna manera funcionaba. Se sentían completos. Una tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, Lucía y Hugo estaban sentados en la alfombra del salón, dibujando. Lucía le preguntó sobre su madre, con cuidado de no ser invasiva. Hugo, por primera vez, habló de ella abiertamente. «Mi mamá era la mejor contando cuentos», dijo sin levantar la vista de su dibujo. «Se los inventaba todos. Decía que su hermano se los pedía cuando eran pequeños». A Lucía se le heló la sangre. «¿Ah, sí? ¿Y te acuerdas de alguno?» Hugo asintió. «Mi favorito era el de Rayo de Sol y Risitas. Vivían en las nubes y eran muy valientes». Lucía sintió que la habitación daba vueltas.
Rayo de Sol y Risitas. Los mismos personajes de las historias que Javier le había contado en aquella habitación de hotel. Ya no había lugar a dudas. Cuando Javier llegó a casa, Lucía lo esperó en la entrada. No necesitó decir nada. Él vio la expresión de su rostro y supo que algo había pasado. Ella lo llevó al salón, donde Hugo dormitaba en el sofá, con su dibujo a medio terminar sobre la mesa. «Ha hablado de tu hermana, Javi, de sus cuentos». Le repitió las palabras de Hugo, los nombres de los personajes. Javier se acercó a la mesa y miró el dibujo. Hugo había pintado a un niño rubio y brillante junto a una niña de pelo oscuro que reía a carcajadas. Se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. No eran sollozos de dolor, sino de una liberación abrumadora. La verdad, por fin, había salido a la luz, traída por la voz inocente de un niño. Esa noche, cuando Hugo ya dormía, se sentaron en la cocina, la única luz encendida en el silencio de la casa. «Podríamos hacer una prueba de ADN», sugirió Lucía en voz baja, «para estar completamente seguros». Javier la miró. Había estado ahorrando dinero en secreto para eso, una pequeña cuenta que crecía con cada hora extra que hacía, pero ahora la idea le parecía innecesaria, casi un sacrilegio. «No hace falta, Lucía, lo sé, lo siento aquí», dijo, llevándose una mano al corazón. «Él es el hijo de Victoria, es mi sobrino, y ahora es nuestro hijo. Es todo lo que necesito saber». Miró hacia la puerta de la habitación de Hugo. «Toda mi vida me he sentido culpable por no haber podido cuidar de ella. Quizás esto sea una segunda oportunidad, una forma de cumplir mi promesa». La decisión estaba tomada. No habría pruebas de ADN. No removerían más el pasado. El dinero que Javier había ahorrado tenía ahora un nuevo propósito. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Javier desplegó un mapa de España sobre la mesa. «Hugo, Lucía, he estado pensando. Se acercan las vacaciones de verano. ¿Qué les parece si hacemos nuestro primer viaje en familia?» Los ojos de Hugo brillaron. «¿A la playa?», preguntó emocionado. Javier sonrió. Una sonrisa genuina y libre de sombras por primera vez en mucho tiempo. «Sí, a la playa. Iremos a Asturias. Hay un sitio precioso cerca de Gijón que quiero que conozcan». Lucía le tomó la mano por encima de la mesa, entendiendo el significado de ese gesto. No iban a huir del pasado. Iban a volver a él, juntos, para crear nuevos recuerdos felices donde antes solo había dolor. El día del cumpleaños de Lucía, unos meses después, Hugo entró en su habitación por la mañana, ocultando algo a la espalda. «Felicidades, mamá», dijo tímidamente. Le entregó un cuaderno con la cubierta decorada por él. Dentro, con su letra infantil pero esmerada, había escrito una historia. «Las nuevas aventuras de Rayo de Sol y Risitas», leyó Lucía en voz alta, con un nudo en la garganta. La historia no era triste. Era una aventura llena de risas, descubrimientos, y un piloto valiente que se parecía sospechosamente a Javier. Era el legado de Victoria, continuando a través de su hijo, transformado por el amor de su nueva familia. Lucía abrazó a Hugo con fuerza, sintiendo que era el regalo más valioso que había recibido en su vida. El viaje a Asturias fue sanador. Pasearon por la orilla de la playa de San Lorenzo en Gijón, la misma playa que Javier apenas recordaba de su infancia. Pero ahora no estaba solo ni asustado. Estaba con su mujer y su hijo. Hugo corría por la arena persiguiendo las olas, su risa llevada por la brisa del Cantábrico. Javier lo observaba, y en el rostro feliz de su hijo, veía el eco de la risa de su hermana. No había logrado salvar a Victoria, pero había salvado a su hijo. Le había dado el hogar y el amor que a ellos les negaron. La culpa no había desaparecido del todo, pero ahora estaba acompañada por una inmensa gratitud. Había encontrado la paz, no olvidando su pasado, sino integrándolo en un presente lleno de amor. Una tarde,
Mientras construían un castillo de arena, Hugo desenterró una concha con una forma curiosa. «Mira, papá, es un tesoro». Javier sonrió y tomó la concha. «Sí que lo es», dijo, pero no miraba la concha sino al niño, a Lucía que estaba sentada a su lado. Su familia, su verdadero tesoro. Habían empezado su viaje buscando llenar un vacío, y en el proceso habían encontrado mucho más. Habían recompuesto los pedazos rotos de un pasado trágico para construir un futuro luminoso. El pequeño avión de plástico seguía colgando del cuello de Hugo, pero ahora ya no parecía un amuleto de protección contra la soledad, sino un símbolo de conexión, un puente entre una hermana perdida, un hermano que nunca la olvidó, y un niño que era la prueba viviente de que el amor, de alguna manera, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. De vuelta en Madrid, la vida retomó su ritmo feliz y normal. La habitación de invitados ya no existía. Ahora era el estudio de pintura de Hugo, sus paredes cubiertas de lienzos con paisajes fantásticos. Javier y Lucía habían encontrado una nueva forma de ser. Una complicidad forjada en el dolor compartido y la alegría reencontrada. A veces, por la noche, Javier sacaba una vieja caja de zapatos donde guardaba las pocas fotos que tenía de su infancia. En una de ellas, una niña de ojos serios lo abrazaba con fuerza. Ahora, junto a esa foto, había docenas de fotos nuevas. Hugo en la playa, Hugo soplando las velas de su tarta, Hugo dormido entre sus dos padres. El círculo por fin se había cerrado. La historia de Rayo de Sol y Risitas no había terminado en tragedia. Simplemente había esperado pacientemente a que se escribiera el siguiente capítulo. La verdad, al final, no necesitaba la confirmación de un laboratorio. Estaba en los cuentos de una madre a su hijo, en un viejo juguete de plástico y en la mirada de un niño que era un espejo del pasado. Javier no solo encontró un hijo, sino que recuperó una parte de sí mismo que creía perdida para siempre, cumpliendo la promesa hecha a su hermana de la forma más inesperada. Juntos, Lucía, Javier y Hugo demostraron que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos y construimos con los lazos del amor, la resiliencia y la esperanza. Nos han enseñado que incluso las heridas más profundas pueden empezar a sanar cuando les damos un nuevo significado. Gracias por acompañarnos en este viaje tan emotivo. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees en el destino o en las coincidencias?